¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos aquí en este espacio que cada semana nos dedicamos a hablar de lo que más nos gusta, que es el misterio. Y hoy habéis pedido que a raíz de todo lo que son esos audios de voces del misterio dedicados a las ciudades, hablar de ciudades, ¿no? De los misterios que tienen las ciudades. Y por mí encantado, porque además a mí me encanta viajar y siempre que voy a una ciudad hago una ruta allí de los misterios que tiene esa ciudad. Es algo que me encanta y bueno, te enteras de muchas cosas, ¿no? Hay ciudades que se recorren a pie y otras que se entienden con el alma. Roma, Praga, París, son de esas que se recorren con el alma y son destinos que van a quedar para siempre en la memoria de la persona. Pero por la belleza, porque son evocadoras, por un momento especial en tu vida. Pero también es verdad que cada ciudad tiene un poco de misterio. Cada ciudad tiene una cicatriz en la fachada. Cada ciudad tiene una sombra y un relato de terror que se niega a morir. Y a mí que me gusta viajar, me gusta montarme en un avión y tirar para una ciudad y descubrirla, me encanta. Eh, Me gusta sumergirme en sus casas encantadas, en sus fantasmas, pero también en los museos, en lo que esconde el arte, en misterios históricos, en la historia, en la fascinación por el mito. En Roma he estado ya un buen número de veces y no me canso de ir a Roma. Siempre descubro algo nuevo. En Praga igual. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Pues esta noche vamos a viajar a esas ciudades en función de vuestras preguntas y yo, si sé responderlas, he estado en muchas, pues iré poco a poco descifrando esos misterios que tiene cada una de ellas, porque toda ciudad tiene un alma y escucharla puede ser el mejor viaje de todos. Y creedme, que yo en muchas de ellas las he escuchado, ¿eh? Hay ciudades que para mí son únicas y estoy deseando volver. Mi mujer se inclina más por visitar nuevas ciudades y yo soy de los que me gusta redescubrir ciudades. Sabiendo esto, vámonos con la primera pregunta que es de María del Carmen Soria, de 46 años, enfermera de Sevilla, que me dice, eh, hablas mucho de Praga. ¿Qué te impresionó tanto de esta ciudad y de sus alquimistas? Bueno, veo que conoces Praga. Lo que más me gustó de Praga fue, por ejemplo, visitar el barrio judío y el castillo, que es un auténtico laboratorio de lo invisible. Hay cantidad de simbolismos en ello. Hay también muchas marcas alquímicas, hay soles, hay águilas, hay ciervos tallados en la piedra, que no son adornos, sino que es un mensaje que se cifraba de esa forma. Me impresionó, por ejemplo, descubrir que Rodolfo II acogió allí a alquimistas como John Dee o Edward Kelly, hombres que buscaban la piedra filosofal, nada más y nada menos, en una ciudad que ya parecía mágica por sí misma, porque Praga es preciosa. Y lo más revelador es que mm, está en un contexto histórico fascinante. Recorrer el barrio, el casco antiguo de Praga es maravilloso. Estar en la plaza, allí tomándote vino caliente, que yo fui en diciembre, vino caliente en la feria que ponen navideña, es fantástica. Y es una mezcla entre ciencia hermética, alquimia y la necesidad humana de entender el universo. Cuando te paras allí frente al reloj, ese reloj con tintes esotéricos que tiene tan precioso, pues comprendes que Praga sea llamada la Roma del Norte, porque en sus calles hay fe, hay curiosidad, hay misterio. Y a mí, bueno, como cuando nos contaba la guía, que era una chica de México hiper agradable, el Darth Vader de Praga, ¿no? A mí la verdad es que me encantó Praga, es una ciudad preciosa. Estoy deseando volver a Praga y bueno, si Dios quiere, pues lo haré pronto, ¿no? De todas formas, también te digo que Praga es una ciudad para ir con tranquilidad, ¿no?
Yo habitualmente suelo ir a lugares en donde no voy con prisa. Me tomo una semana en el sitio y visitamos, bueno, visitamos de todo, todo lo que podemos ver, lo vemos, e incluso, bueno, ir a campos de concentración, ¿no? Pero más allá de ello, en Praga estuve en un campo de concentración por la noche. Más allá de ello, Praga es una excelente elección para quien quiera descubrir una ciudad que lo tiene todo. Carlos Menéndez Ruiz, de 58 años, historiador, que dice, ¿por qué crees que Roma es uno de los ejes del misterio europeo? Bueno, del misterio no lo sé, del arte sí, sin duda, aunque mi querida amiga Paloma Gómez Borrero, en paz descanse, conmigo hablaba mucho, ella llegó a escribir un libro, Los fantasmas de Roma, a mí me encanta ese libro, y, y ella sí decía que tenía mucho misterio. A mí es que Roma yo la concibo como un museo ciudadano, es un museo urbano. Pero sí es verdad que la ciudad eterna no tiene una sola capa, sino tiene muchas capas de historia superpuestas. Eso se ve cuando se pasea por la calle. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, la simbología masónica y templaria que tiene la iglesia de San Sulpicio, San Clemente, en el que se funde lo cristiano y lo pagano. Eh, en Roma también me gusta, sobre todo, visitar lo que es el Vaticano, aunque yo sé que es un estado aparte, pero contemplar la Capilla Sixtina, contemplar, por ejemplo, la cúpula de San Pedro, buscar la tumba de Inocencio VIII. Me gusta cruzar por el puente que da a a Sant'Angelo, porque por allí se manifiesta el fantasma de Beatriz Cenci. Fíjate, me gusta pasear por Trastevere, porque dicen que también hay un señor que viste de época que se pasea por sus calles. Pararme en el centro del Vaticano y mirar en lo que es el obelisco, ¿no? Y los trazos geométricos de Bernini son fantásticos. O me gusta, yo que siempre suelo ir a un sitio que está muy cerquita de la Fontana de Trevi, cuando es tarde, estar allí tranquilamente, cuando apenas hay nadie, y ver la fontana en su máxima expresión. Pero sobre todo, Roma es historia, la del poder, la de la culpa, la de la redención. Roma no se visita, se descifra. Viajar a Roma y ver, por ejemplo, las catacumbas romanas, eso es fantástico. Son varias, son cuatro. Estar en la Galería Borghese, ¡buah! Eso es igualmente fantástico porque te puedes ver esculturas que son maravillosas, ¿no? El rastro de Dafne, a mí es que me fascina, ¿no? Pero pasear por la noche en una ruta en la que te van contando las leyendas de Roma, en la que te cuentan ese fantasma de Beatriz Cenci, o cómo, por ejemplo, en determinadas zonas de Roma eh, te puedes ver y te paras en iglesias donde se aparece un monje, como la iglesia de San Juan Bautista, o cómo suben las escaleras por donde dicen que eran las escaleras eh, donde estuvo Poncio Pilato, que trasladaron a Roma. Eso no tiene precio. Luego serán o no serán, pero es una ciudad que para mí lo reúne todo. Tiene historia, tiene arte, tiene simbología, tiene misterio, tiene casas encantadas, como bien contaba Paloma Gómez Borrero, como por ejemplo en la Plaza de España, que hay una casa que también dicen que se escuchaban ruidos por la noche y que se veía una señora vestida de época pasearse por ella. Era la propietaria, ¿no? Una señora de alta alcurnia italiana, que sabéis que allí había muchos príncipes, muchas princesas, y que de alguna forma, bueno, pues ella se manifiesta en este lugar. Roma es misterio en sí, pero Roma sobre todo es arte y es historia. A mí particularmente me encanta. Beatriz Torres, de 33 años, diseñadora de Granada, que dice, ¿qué simboliza para ti la figura del golem? Bueno, pues la figura del golem es la advertencia de los límites al poder humano. Eh, el golem la crea el rabino Loeb, el que crea al golem, para proteger al barrio judío. Pero esa creación se acabó volviendo peligrosa y la tuvieron que destruir.
Y es un espejo incluso de nuestra vida, ¿no? Que inventamos tecnología, inteligencia artificial, mecanismos de control sin medir las consecuencias, las largamos y luego vamos restringiendo, ¿no? Como las redes sociales, o como Grok, ¿verdad? Que se entretuvo un montón de gente en poner a las chavalas en bikini hasta que se dieron cuenta y lo caparon solamente para los premios, ¿no? Eso de no tener vergüenza, pero en fin, básicamente porque estás atentando contra la moral de esas personas. Y un poco a mí me recuerda al Golem a eso, ¿no? Y esto no es un mito aislado, esto es una parábola universal, ¿no? De cómo el ser humano lanza las cosas y luego se echa atrás, ¿no? O se les va de madre, que es lo que pasa. A mí me conmovió mucho la sinagoga vieja donde dormiría el Golem o pasear por todo lo que es el cementerio, ¿no? Cementerio que hay miles de tumbas, capa sobre capa, y, y es fascinante. Y está en el barrio judío, ¿no? Yo ahí estuve alojado precisamente en el barrio judío, muy cerca de la sinagoga española, y, y te quedas mm, fascinado con lo que es Praga. El golem no era una criatura maligna, ni mucho menos, era incomprendida. Y es una mezcla de racionalidad y fe que define muy bien a Praga, ¿no? Raúl Pérez, de 41 años, guía de Barcelona, que me dice qué impresión me dieron las catacumbas de París. Bueno, a mí me removió por dentro, ¿no? Porque es una mezcla de historia, de terror, casi cinematográfico, con huesos por todos lados. Bajar allí te das cuenta de otra perspectiva, de lo que es la muerte, incluso, de ese olor a humedad que hay allí. Y allí hay 6 millones de esqueletos que se trasladaron desde los cementerios y que luego los huesos fueron ordenados como si fueran esculturas. Se le dieron incluso forma. Y dicen que por allí deambula el espíritu de Philibert Asparet, que de alguna forma sigue vagando por las catacumbas. Él dicen que murió perdido en ese laberinto y de hecho, como no tengas cuidado, te pierdes. Y como su espíritu todavía está allí, ¿no? Y el que baja allí no baja por morbo, ¿eh? Baja por descubrir aquellas galerías y también por la fragilidad humana. París brilla, ¿no? Brilla tanto en el exterior con la Torre Eiffel cuando se ilumina, que es una pasada. Yo la vi desde Trocadero y subí a ella. Y, y luego brilla tanto en la superficie como debajo de ella, ¿no? Que es una metáfora preciosa. Y si queréis ver algo realmente digno de mención, sobre todo para los sevillanos, que esto del metro no lo pillamos mucho, porque aquí solamente hay una línea y parece no es, el metro de París es fabuloso. ¿Qué visión te dejó Turín y la Sábana Santa? Me pregunta Antonio Rivas Delgado, de 62 años, jubilado de Córdoba. Bueno, es que la Sábana Santa es mi tema preferido. Entonces ahí hay una mezcla de fe y de ciencia en el que yo no me posiciono nunca, tengo mis ideas, pero dejo que seáis vosotros los que decidáis. Y a mí me pareció brillante cómo se contrapone esa reliquia sagrada con los símbolos masónicos, con la ciudad maldita que la llaman, que no es para tanto, y las historias, por ejemplo, que hay de demonios en el palacio del diablo, o la dualidad que hay entre lo divino y lo infernal que define a Turín, por eso de la ciudad maldita, ¿no? El eje maldito, ¿no? Con Lyon y con Roma, y la descripción de la Gran Madre de Dios, que es esa supuesta relación con el Santo Grial, que a mí me dio que pensar que esta ciudad es como un tablero en el que se juega el equilibrio entre la luz y la sombra, ¿no? Entre el bien y el mal. A mí me resultó muy grata descubrir Turín, porque es una ciudad industrial, no me esperaba una ciudad así, pero tiene museos que son maravillosos, tiene la Sábana Santa como reliquia, tiene el Duomo, la catedral, que es fantástica, eso de ver una catedral entera recubierta de mármol, es estupendo, pero también porque tiene muchos misterios y muchas casas encantadas, ya te digo, el Palacio del Diablo a mí me resultó emocionante visitarlo. Luego las calles, ¿no? Calles, la gente. El italiano tiene una forma de ser muy nuestra, por lo menos muy de aquí del sur. Eh, hacerte entender allí es rápido. Y Italia, sobre todo, para mí,
aunque solo sea por la Sábana Santa, Turín merece la pena. Pero luego piérdete en los jardines, visitando palacios, galerías de arte, que todas tienen un fantasma, ¿eh? ¿Cuál crees que es el mensaje central que tienen algunas de estas ciudades tan misteriosas? Me pregunta Lucía Martín Valverde, de 29 años, periodista de Valencia. Bueno, pues realmente cada ciudad tiene como una segunda voz, ¿no? Que no está en los archivos, que sobrevive gracias a la tradición oral y hay un equilibrio entre leyendas, entre rigor, entre emoción, entre sentimiento. Y cuando yo voy a estas ciudades, que yo llevo mi guía de la ciudad y demás, a mí me encanta comprar una guía de cada sitio al que voy, pues es casi una declaración de principios, ¿no? Cada ciudad tiene un misterio, pero lejos de buscar el misterio de la ciudad, déjate llevar por la ciudad, de dónde te llevas. Yo hay veces que salgo y salgo con mi mujer sin rumbo y simplemente caminamos. En Roma, por ejemplo, a mí me encantó ir a buscar la iglesia donde está el Moisés, que está en el quinto pino perdido. Tienes que subir unas escaleras a donde Cristo perdió el llavero y allí te encuentras la capilla, ¿no? Y allí te encuentras a mano derecha al Moisés y enfrente las supuestas cadenas, ¿no? Y, y a mí, sinceramente, eso es lo que me gusta, perderme muchas veces, descubrir las ciudades, ¿no? Visitamos también en Roma la tumba del Papa Francisco, que está en una iglesia hiper concurrida. En París, por ejemplo, en el pabellón, en el Panteón Nacional de Francia, donde hice hasta psicofonía. Es decir, que me miraban los franceses como diciendo, ¿este qué hace, no? Pero bueno, siempre también es bueno experimentar, ¿no? En estos sitios, ¿no? Y no cuando te dejan en un lugar así. Eduardo Gálvez Serrano, fotógrafo de 53 años de Bilbao, que dice, ¿cómo se vive el misterio en Berlín? Bueno, Berlín es una ciudad maravillosa. No tiene castillos embrujados, no tiene santos milagrosos, pero sí es una ciudad que está construida sobre otra ciudad. Son dos ciudades en una, la Berlín del Este y la Berlín del Oeste. Me gustó mucho la iglesia de Nicolai, donde hay un demonio. Me gustó mucho visitar, por ejemplo, Potsdam, en un eh, palacio encantado. Cerca de él hay un cementerio gótico que es para perderse, y si subes el cementerio gótico te vas a encontrar el camino al Sanatorio de Belitz, que yo he escrito muchísimo de él y que mi amigo Lorenzo Fernández Bueno incluso lo recogió en una de sus obras, en 99 lugares donde pasar miedo. Me impactó mucho el muro de Berlín, porque es un símbolo, es un fantasma en piedra. La cárcel de Spandau, donde todavía dicen que se aparece el último prisionero de Spandau, que ya sabéis quién fue. Y es una ciudad donde hay presente y pasado. Me gustó mucho la isla de los museos, porque en la isla de los museos, entre otras cosas, te vas a encontrar con el Pergamón, donde está la puerta de Ishtar, con sus azulejos vidriados en azul, están las Victorias aladas, están las deidades mitad animal, mitad animal volador, mitad hombre del museo, tienen los frisos del Pergamón allí recreados. Tienes bueno, yo fui a verlo al Culture Forum, pero ya está allí el busto de Nefertiti, es decir, es una auténtica pasada. Berlín es una ciudad preciosa que hay que conocerla. Eso sí, también te digo una cosa, cuando cae la noche en muchas de estas ciudades baja el ritmo de vida, pero merece la pena. Berlín es una ciudad que tiene, ya te digo, y casas encantadas, la iglesia vieja, la catedral vieja, que la han dejado un poco así derruida, como cicatrices de guerra, y es una ciudad bueno, ir a la puerta de Brandenburgo y muy cerquita de allí hay un parquecito y debajo está el búnker de la Cancillería, ¿no? Donde muere o dicen que muere Hitler. Es decir, es una ciudad que tiene muchísimos misterios. Nuria López Cuenca, 38 años, librera de Zaragoza, ¿te sorprendió Bucarest y Drácula? Muchísimo, porque además fui como guía. Ahí no fui como turista, ni como buscador de misterio. Ahí iba como guía de una ruta que se organiza desde Sevilla y que yo llevaba evidentemente a mi traductora, por si acaso, pero vamos, era gente española y me llamó la atención cómo se ha polarizado la figura de Drácula, cómo incluso se rescata la figura de Blas Tepe y se habla de él como una especie de libertador.
se les rinde tributo, pero también, por ejemplo, del asesino en serie de Bucarest, me llamó mucho la atención, de la ciudad moderna, el Casino Vernescu, que tiene sus propios fantasmas, el Hotel Sismigiu, que tiene su propio fantasma, que en muchos casos simbolizan la culpa y me parecieron paradojas magníficas. Cluj, una ciudad un poco más retirada, es una ciudad gótica también preciosa. El castillo de Drácula, bueno, venga, vale. Me gustó mucho estar una noche investigando cuando se quedó la gente en el hotel, en el bosque encantado o el bosque maldito. Y ahí entendí que Bucarest no es solo una ciudad relacionada con los vampiros, sino que también es con el dolor, ¿no? De haber pasado por una dictadura, la de Ceausescu, y, y bueno, lo macabro se puede convertir en historia y en memoria, y a mí me pareció una ciudad profundamente humana, y ojo, los rumanos, que son una gente exquisita, con una educación exquisita, y que muchos de ellos, oye, pues también te hablan castellano y tienen familia aquí, con lo cual me pareció una ciudad muy bonita. Eh, Santiago Requena Pérez, de 45 años, ingeniero de Murcia, que dice, ¿qué opinas del tratamiento de París como ciudad de luz y sombra? Bueno, la ciudad de la luz para mí siempre fue Lisboa, pero sí es verdad que el tratamiento de luz y sombra es magistral. Porque yo, por ejemplo, que me hospedé en el barrio latino, muy cerquita de Notre Dame, a mí me encantó visitar lugares como la Ópera Garnier con su fantasma, el Conserviere, la Plaza de la Concordia, eso es fantástico, pues, tan grande, tan... estar en el Louvre y poder ver la Gioconda, pero ver la sala mesopotámica, ver la pintura italiana, ver la pintura francesa. Me encantó ver Notre Dame y las gárgolas, toda la simbología. Me encantó ver también la parte de la Sainte-Chapelle con esas vidrieras. No hay paredes, es todo vidrio, ¿no? Son todo vidrioras. El obelisco de la Concordia, subir a la Torre Eiffel a lo más alto y hacer 1000 fotos desde allí y visitar la Bastilla, visitar, bueno, la Bastilla, lo que queda, ¿no? Visitar algunos de sus palacios encantados o Versalles con sus fantasmas, con su horror, que a mí me resultó emocionante, ¿no? Cuando íbamos en la ruta y nos iban contando los fantasmas de algunas de las casas señoriales, los palacios, algunos cuarteles, algunas iglesias. Estuve en la iglesia donde se rueda el Código Da Vinci, en el que se ve esa línea divisoria, ¿verdad? Con los rosetones en el suelo. Y bueno, es una ciudad que es maravillosa. ¿Por qué se insiste tanto cuando se va a una ciudad en la historia y en el mito? Pregunta Isabel Fuentes Ariza, de 51 años, filósofa de Salamanca. Bueno, porque toda ciudad tiene esa dualidad, ¿no? Entre el archivo y el mito hay un territorio muy fértil. Hay una parte que a mí me parece esencial y es que cada ciudad tiene su propia filosofía. No se trata de creer o no en fantasmas o en sitios encantados. Se trata en reconocer el sentido que tienen en esas ciudades y cómo entienden el misterio también. No solo es un recorrido por sitios encantados, es por la historia heterodoxa, por los museos, por los misterios de los museos, por las leyendas, por los sentimientos. Juntas es lo que forma el cuerpo del todo que son estas ciudades. ¿Qué te pareció la visión del Vaticano? Dice Javier Alonso Navas, de 64 años, traductor de Burgos. Me pareció muy honesta y muy valiente. El Vaticano, como hoy, se ha transformado, ¿no? Porque el Vaticano es un museo y como museo lo visita mucha gente y eso es lo que es el Vaticano, aparte del corazón del cristianismo, ¿no? Pero su biblioteca secreta, los símbolos solares de la Plaza de San Pedro, los símbolos virginales, la historia de los papas perseguidos, la simbología de la Capilla Sixtina, los cuadros, el pasillo, el Laoconte y sus hijos. A mí me interesó especialmente todo lo que relaciona, por ejemplo, Roma y Turín, ¿no? En cuanto al arte, en cuanto al cristianismo, ¿no? Uno por reliquia y el otro por las reliquias que esconde, pero también por la grandeza que tiene el Vaticano. Hay una frontera entre lo sagrado y lo oculto y es más fina de lo que creemos. Y bueno, yo doy todo mi respeto al Vaticano porque la verdad es que como lugar del cristianismo para los devotos
es magnífico, pero para mí como amante del arte es un sitio que no tiene parangón. Paula Esteban Larios, 35 años, bibliotecaria, Valladolid. ¿Crees en el rigor histórico de los temas sobrenaturales que tienen estas ciudades? Bueno, por ejemplo, en Viena, yo lo que hago es visitar Viena, pero en torno a las leyendas que tiene. Y creo, lo vais a ver pronto, que es una documentación que es impecable, ¿no? Porque se contrastan muchas fuentes. Porque muchas veces cuando vas a una guía de estas, a una ruta por estas ciudades, una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es lo que hay, ¿no? Los guías inventan muchas cosas para tener entretenida a la gente, pero luego tú te paras a buscar y te encuentras que hay mucho respeto. Y la duda también me inspira respeto. Por tanto, claro que sí, hay rigor histórico porque luego cuando tú llegas y ordenas tus ideas, buscas en el teléfono móvil y vas viendo lo que sí, lo que no. Aparte de, yo cuando voy a un sitio tengo un conocimiento previo y sé perfectamente lo que me voy a encontrar. Entonces es más fácil, ¿no? Hay una parte turística, pero también si tú extraes lo que te interesa, tienes la parte, por ejemplo, en Viena es mucha parte templaria y mucha parte relacionada con Mozart. Es una ciudad que es fantástica. ¿Qué relación encuentras entre las ciudades y los fantasmas? Pregunta Miguel Ángel Casado, de 60 años, arquitecto de Toledo. Bueno, es una forma también de memoria urbana. No son apariciones casuales, sino que son eh, parte de su historia. En Londres, por ejemplo, los espectros del pasado recuerdan las ejecuciones públicas de la Torre de Londres. En París a la Revolución, en Berlín a la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial. Los fantasmas van a existir siempre. Mientras que las ciudades tengan heridas, los van a recordar. Y a mí, bueno, me parece bellísimo pensar que un edificio puede conservar toda esa energía emocional, la verdad. Elena Robles Martín, de 27 años, estudiante de Málaga. ¿Qué ciudad me recomendarías visitar? Buah, te voy a recomendar Praga. Roma también, pero Praga, si quieres empezar por una ciudad con misterio que te deje embelesada, ve a Praga. Tiene mi historia, tiene filosofía, mi historia, ¿eh? Historia y misterio, como mis libros, que se llaman Mi Historia. Tiene misterio, filosofía, tiene arte, es ideal para asombrarte. Aprendes alquimia, te quedas alucinado con el reloj astronómico, tiene leyendas judías, demonios, tiene mucho rigor histórico y es una narración visual. Tú vas andando y lo vas viendo todo. Ah, y la gastronomía de Praga es excelente, ¿eh? Es gastronomía rusa sobre todo, del este de Europa. El Gulag, por ejemplo, está buenísimo. Yo te lo recomiendo. Última pregunta. ¿Qué reflexión te deja todas esas ciudades después de visitarla? Pregunta Rafael Domenech Pardo, de 49 años, escritor de Valencia. Pues bueno, a mí la reflexión es que el ser humano tiene derecho al asombro y tiene derecho a descubrir lo desconocido, que lo desconocido no tiene por qué asustarte, sino inspirarte. Y he comprendido que cada viaje no es geográfico, sino también tiene una parte interior. Las ciudades misteriosas son en el fondo metáforas del propio ser humano, con laberintos de pasiones, de fe, de duda, de belleza, de miedo. Y cuando uno acaba de ver una ciudad, se te acaba el tiempo y te montas en el avión, te queda el sentimiento interno de que cada calle tiene un secreto y que escuchar es a veces como una forma de oración, de plegaria, ¿no? Solamente tienes que poner el oído, dejarte llevar por la grandeza de las calles y buscar. Y vas a encontrar muchos misterios. Aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos porque yo he tratado de ser cronista de lo insólito, llevaros por los monumentos, daros pinceladas de estos sitios, desde fantasmas, casas encantadas, alquimistas, leyendas, Praga, París, Lisboa, Bucarest, Budapest, Viena, Berlín, Turín. Son muchas ciudades las que he visitado, muchas, y todas ellas me recuerdan que la historia está viva y que lejos de hacer un recorrido por una ciudad y descubrir sus misterios que nos va enseñando cualquier guía, hay que saber leer, ¿no? Hay que saber los enigmas, hay que saber leer los enigmas de las ciudades y visitar las ciudades desde el respeto y desde la curiosidad. Y solo de esa forma
vais a descubrir la auténtica esencia que tiene cada una. Nos vemos la semana que viene. Espero que os haya gustado. A mí, este día, este encuentro ha sido muy especial. Muchísimas gracias.